Padre, gracias, Señor, por habernos concedido participar de la cena y ahora, Señor, darnos el privilegio en esta reunión especial de, Señor, poder meditar en tu palabra conforme a lo que hemos estado estudiando, Señor. Hemos llegado a esta apertura, Señor amado, en donde podremos, Señor, exponer tu palabra por tu misericordia, donde mostraremos, amado Señor, la preciosa obra hecha, Señor, llevada a cabo, Señor, de tu redención hacia el mundo, Señor, perdido. Señor amado, sabes mis debilidades, sabes las debilidades de mis hermanos, sabes, Señor, que la carne, Señor, se opone al Espíritu. Necesitamos de tu ayuda, Señor, para que tu nombre sea exaltado, tu pueblo esté, Señor, escuchando, recibiendo y poniendo en práctica, Señor. Amado Señor, sabes mi falta de sabiduría, sabes, amado Señor, mi ineptitud. Necesito, Señor, que tú, Señor, obres en mi vida y a través de mí, Señor, edifiques y bendigas a tu pueblo para que juntos, Señor, te adoremos, Señor. Gracias, mi Dios bendito, porque nos haces participantes de esta adoración congregacional. Tenemos necesidades, Señor amado, tú las conoces todas, te pedimos por cada una de ellas, Señor, sobre todo, Señor, aquellas que cargan, Señor, la vida de tus santos, Señor, en su salud, o por situaciones, Señor amado, que no se encuentran remedios en sí mismos, Señor. Te pedimos para que tú obres en los enfermos, para que tú obres, amado Señor, en sus vidas. Creemos que tú puedes sanar si tú quieres, así que vamos a ti porque eres todopoderoso, Señor. Te pedimos, Padre Santo, también, sobre todo, Señor, por la salvación de nuestros seres amados, Señor, los que aún no han encontrado salvación, sobre todo por aquellos que creen que son salvos y no lo son, porque ellos escucharon otro evangelio, Señor. Te pedimos que tengas misericordia. Te pedimos también por nuestro congreso, Señor. Esta será nuestra última reunión del año en este lugar, Señor, y iremos, amado Señor, a adorarte con las otras iglesias hermanas y amados a quienes hemos servido, Señor, y que nos han servido. Te pedimos, Padre Santo, que bendigas todo esto, Señor, que des toda provisión necesaria para que juntos te adoremos, incluida la salud, Señor, y que tu nombre sea exaltado, mi Dios bendito. El deseo es eso, Señor amado, exaltar tu nombre sobre todo. En Cristo Jesús oramos, amén y amén. Tomen asiento, amados. Tomen unos segundos para saludarse entre ustedes. Es un horario distinto completamente, ¿verdad?, del que estamos acostumbrados. Y preguntan si es una reunión navideña. Realmente es una reunión del Día del Señor. Pero yo te digo feliz Navidad si eres un creyente. Feliz Navidad si eres un creyente. Pero el motivo de la reunión es el Día del Señor, hermanos. Pero también, gloria a Dios, porque recordamos, y es inevitable, se dan cuenta, aún aquellos que cayeron bajo alguna enseñanza que les llevó cautivos al temor de una celebración como el nacimiento del Señor. Hermanos, de cualquier manera no pueden evitar sentir en estas fechas y estos días gozo en su alma. Si bien no somos incisivos en esta, hermanos, cuestión de lo que algunos creen y lo que otros no creen, no puedes evitar, si no eres una persona que celebra la Navidad, no puedes evitar sentir gozo y también pues la necesidad de recordar eso. Justamente hoy veremos, hermanos, en la porción que nos corresponde. Los que no lo saben, no preparamos este sermón para el día de hoy en cuanto a la fecha, el tiempo, porque es una serie consecutiva, secuencial, que llevamos, hermanos, verso a verso, y hoy tocó esto. Justamente creo que no hay casualidades, y aunque si bien sé que probablemente, hermanos, el Señor no tiene nada que ver en estas fechas con su nacimiento, de cualquier manera, Él lleno de misericordia, no sabiendo el día, pues nos concede que hoy podamos meditar esta porción que sé que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. La palabra de Dios, hermanos, y aparte el tema, pues es, hermanos, de importancia, de necesidad y también muy ad hoc a lo que nosotros estamos estudiando. El tema del sermón de hoy es Llegó el Salvador y estará basado en Lucas capítulo 8, capítulo 2, versículo 8 al 20, para los pequeños que están anotando, hermanos. Me gustaría, mis hermanos amados, que los que están hoy aquí presentes, sé que esta historia la han escuchado una y otra vez, pero por hoy te pido puedas quitarte de ti todo lo que has tú abrazado en cuanto a esta historia bíblica.
te despojes un poco y recibas todo lo que vas a hoy escuchar, y también que ores mediante el sermón Avanza para que la palabra sea en tu corazón y también se lleve a cabo, hermanos, por cada uno de nosotros en la práctica, porque es una exhortación también que Dios nos hará. Este es el primer sermón de la serie de Lucas. ¿Qué quiero decir con esto? Los otros dos sermones fueron más bien históricos. El último, hermanos, también trató acerca de las profecías que señalaban el nacimiento del Señor, pero ahora tenemos nuestro primer sermón de la serie, así que espero lo puedan disfrutar al igual que yo, hermanos. El versículo 8, hermanos, comienza justamente diciendo, nuestro hermano Tony estaba leyendo esa porción, pero dice, hermanos, así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño. Justamente, versículos 6 y 7, y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento. Eso es lo que nos llevó la hora de 20 minutos en la ocasión pasada estudiando. Hermanos, hoy teniendo una reunión especial, que es una celebración especial, horario especial, un ágape especial, una cena especial, hermanos, pues el mensaje tenía que ser especial también. Gracias a Dios. Hermanos, el texto nos dice que en esa región donde María da a luz al bebé, hermanos, al Señor Jesús, había pastores trabajando de noche. Yo les platicaba un poquito acerca de esto, hermanos. ¿Y esos pastores quiénes son o cómo son? Normalmente, pues los cantos navideños hablan de los pastorcitos de Belén y los imaginamos lindos, así como los ángeles, que siempre los imaginamos niños de pelo rubio, muy pequeños, con sus mejillas así, hermanos, rojitas. Estos pastores no son como tú los imaginas, como la doctrina romana nos enseñó. Por la tradición, hermanos, este grupo de personas tenía una vida más que compleja, hermanos. Es decir, en comparación a la vida de cualquier otro ciudadano, ellos llevaban una vida completamente diferente, hermanos. Parecía que ellos habían sido condenados a no recibir el favor de Dios. Solamente imagina, con lógica. Vivían en las montañas, en los valles, con el frío, con los animales, con los ladrones. ¿Qué tipo de vida podían llevar si no tenían un hogar? Vivían en las montañas. Eran hombres que se enseñaron a ser rudos, temperamentales, pero tenían, hermanos, también un corazón dispuesto para recibir al Mesías, porque estaban cansados con esta vida. Eran personas sin ningún tipo de educación, vivían en una pobreza grande, hermanos, y tenían una fama de ser deshonestos, por lo tanto nadie confiaba en ellos. Este es el verdadero pastor de la narrativa bíblica. No sé si alguno ya sabía eso, probablemente no. Estos pastores, mis amados hermanos, van a recibir la noticia primera mano. ¿Se dieron cuenta? Primordialmente, hermanos, es importantísimo entender, porque nuestra mente y nuestro corazón siempre van a estar un tanto, hermanos, orillados a creer que el Señor Jesús pues viene por los lindos, por los bonitos, por los bien portados, por los que hacen muchas obras o ayudan a las personas. Si fuese así, no entenderíamos por qué el Señor Jesús, hermanos, permite que estos sean los receptores de primera mano de la noticia del Evangelio. Su trabajo, hermanos, es un trabajo pesado. Su trabajo era cuidar ovejas los 7 días de la semana. No guardaban el sábado, por lo tanto, ya te imaginarás los judíos lo que pensaban de ellos. ¿Trabajan en sábado? Son hombres que han quebrantado la ley, por lo tanto son dignos de muerte. Ellos pensaban, como el autor de Hebreos dice con exactitud, el que viola la ley de Moisés por testimonio de 1 o 2 testigos muere irremisiblemente. Y el Shabbat, guardar el sábado, pues era, hermanos, era realmente un mandamiento amado por esos hombres. Y a estas alturas ellos ya habían exagerado más acerca, hermanos, de las cosas que el Señor demandaba. Ya habían hecho sus propias tradiciones, su propio reglamento, la Mishnah, y ellos habían estipulado tantas cosas tan fuera de sí, porque, por ejemplo, trabajo lo consideraban ellos, hermanos, el hecho de perseguir a un animal que se había extraviado. Si el animal salía del redil y ellos iban por el animal, ya era un trabajo. Si de pronto había una mosca dentro de la casa, ellos se paraban y hacían movimiento por más de 30 o 40 veces, ya era un trabajo. Si una persona caía en el camino en su caballo y estaba herido y ellos el sábado iban a levantarlo, ya era un trabajo. Por lo tanto, hermanos, imagina en qué concepto tenían a los pastores que no descansaban ningún día y aún el sábado lo trabajaban, hermanos. Ante el ojo humano, hermanos, eran hombres deplorables. Pero
también, hermanos, por supuesto que el Señor pone siempre panoramas distintos al nuestro, porque nadie hubiera imaginado que Dios iba a escoger este grupo de personas para darles el anuncio y que dieran el anuncio. Por favor, vuelvan ahí a la Biblia y ustedes dense cuenta, hermanos, que inmediatamente después del nacimiento del Señor, el versículo 8 dice, había en la misma región pastores. Ellos velaban y guardaban las vigilias de la noche de su rebaño. Y aquí se les presenta el ángel. Son los primeros. Hermanos, probablemente pensaríamos nosotros sin conocimiento bíblico que los primeros tienen que ser el sumo sacerdote, los saduceos, que son la élite, la alta alcurnia de la religión. Decíamos que si existiera alguna revista de moda y política, ellos estarían en la portada con sus vestiduras. Eran famosos y poderosos. Pero no, el Señor, hermanos, tenía un propósito desde el inicio, mostrar misericordia al miserable. Hermanos, no debería sorprendernos, porque si ustedes recuerdan, estas buenas nuevas justamente son para los pobres en espíritu. Cuando el Señor, hermanos, en el Sermón del Monte llama a las bienaventuranzas por su nombre, justamente habla de los pobres en espíritu. El pobre de espíritu no es únicamente una persona que es pobre económicamente, porque sabemos que hay arrogantes y soberbios pobres, sino son aquellos que se sienten en realidad despreciados, desechados, miserables, que ni ellos mismos tienen amor por sí mismos. Isaías 61:1 nos recuerda, mis amados hermanos, que las buenas nuevas son para los abatidos. ¿Recuerdan? El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Me envió a predicar a los perdidos, a los encarcelados, a los enlutados, a los esclavos. ¡Qué maravilla de Salvador! No he venido a llamar a justos, sino a ¿quiénes? A pecadores al arrepentimiento. Hermanos, este tipo de personas humildes son las que justamente requieren urgentemente el Evangelio. Una persona humilde no tiene que ser, hermanos, catalogado el hombre humilde como el pobre, que es lo que normalmente decimos. Vamos a servir a alguna comunidad y decimos, oh hermano, una comunidad tan humilde, cuando en ocasiones lo que menos tiene es humildad. Tal vez es una comunidad pobre, pero no humilde. Hermanos, los humildes de corazón son aquellos que en realidad anhelan escuchar, hey, estás perdonado. Platicaba con ustedes hace mucho tiempo en donde predicamos a un hombre que estaba, hermanos, en condición de muerte. Y obviamente el Espíritu Santo no me movió a predicar como predicamos los predicadores en la calle, gritarles la ley, el juicio y la condenación para darles el Evangelio. Este hombre sabía en qué condición se encontraba. Había estado en las cárceles, en centros de rehabilitación, y Dios en su misericordia siempre envía obreros a esos lugares. Había escuchado ya, pero no podía creer cómo alguien en su condición podía ser aceptado por Dios. Y cuando le dijimos, hey, mi amigo, entiende, Jesús vino a morir por ti, a lavarte con su sangre, Él te ama, Él quiere rescatarte de la muerte, lavarte y hacerte suyo. El hombre fue quebrantado de inmediato. Hermanos, encontramos en una ocasión dos homosexuales con marcas ya de enfermedad física, probablemente tenían SIDA ya, su cuerpo lo mostraba. Y ellos eran transgéneros y estaban escuchando el mensaje. Y cuando yo hablaba de la misericordia del Señor, que Él lava a los pecadores sin importar lo que hayan hecho, lo lejos que hayan ido, ellos se quedaron parados y empezaron a llorar, no podían creer. Y se acercaban y decían, pero en realidad, pastor, Él me puede amar a mí, aun cuando estoy en esta condición. Sí. Hermanos, el Señor vino a salvar a los despreciados por el mundo. Pero ante los ojos de Dios, hermanos, son de gran valor. Los elegidos de Dios, justamente, hermanos, son de gran valor para Dios. Recuerda que toda alma que el Señor eligió para salvación es preciosa delante de sus ojos. Preciosa y cuidada, resguardada, protegida. Hermanos, goza de provisión, de todo, hasta la eternidad. Aun cuando alguien atenta en contra de un alma que el Señor ha elegido para salvación, hermanos, está en problemas con el mismo Dios. No tenemos ya enemigos nosotros, son enemigos de Dios. Hermanos, por esa razón tenemos nosotros que recordar hoy justamente que es un día que la mayoría de ustedes celebraron el día de ayer y hoy en la mañana la Navidad. Bueno, gloria a Dios que nos dio este mensaje, porque el propósito de la Navidad, si te diste cuenta, Natividad o Natividius o el nacimiento del Señor Jesús, es que Él vino con un propósito. Y el propósito no era que pues la pasáramos bien, cenáramos bien, regaláramos, hiciéramos un culto especial, sino el propósito es como los pastores que anunciar.
Hermanos, debemos compartir con todos el Evangelio. Con todos. Sin importar la condición de tu vida. Si eres tímido, introvertido, si de pronto te cuesta trabajo hablar. Algunos dirán, pero es que yo no estudié y entonces no tengo la manera yo de relacionarme con alguien. Hermano amado, tenemos tratados, tenemos videos. Puedes hablar solamente de la vida, muerte, resurrección de Cristo. Eso es el poder de Dios para salvación y es más que suficiente. No necesitas ir a un seminario de teología para hablar de lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Hermanos, aún estas personas, piensa en esto. Después de lo que te he platicado de lo que era un pastor, probablemente tú y yo las podríamos considerar como despreciables, ¿no? Tal vez algunos de entre ustedes verían a los pastores ahí en el valle y dirían, vete por acá, no te vayas por ahí. Eso aún pasa cuando evangelizamos en algunos lugares. Algunos nos han acompañado y dicen, ¿seguro que te vas a meter ahí? No, se ve muy peligroso. ¿Por qué es peligroso? Por el tipo de persona. ¿Qué tipo de persona? Despreciables. Se ven, hermanos, de armas tomar. Estos eran los pastores. Este era el tipo de persona, hermanos, a la que nosotros podemos considerar como peligrosa, como desleal, como despreciable, y daríamos vuelta en U, iríamos por otro lado. Bueno, yo sé que aquí tenemos valientes que irían directamente ahí, pero otros no. Hermanos, a pesar de la fama que ellos tenían, la Biblia los presenta también como mansos y humildes. ¿Se dan cuenta, hermanos, cuando un animalito es violentado, golpeado, lo tierno, el movimiento de la colita y el perseguirte, el lamerte, se cambia a un animal que ladra y que está, hermanos, en agresividad? Vemos los animales de circo también por otra parte. ¿Sabes cómo le llaman los cirqueros o los entrenadores de animales? No sé si aún lo permitan, pero esos animales que suben a los cubos, los elefantes, los tigres que brincan por aros de fuego, ellos les rompen el alma para que hagan eso. Es así como lo llaman, rompimiento de alma, para que hagan lo que les decimos. Los hombres llegan a ese nivel también. Las personas, la vida, su pecado, sobre todo, los lleva a sentirse en esa condición. Pero dentro de ellos necesitan la buena noticia. Hay esperanza. El Señor te ama. Hay aún oportunidad para ti. Hablamos no únicamente de pecados que se consideran como, hermanos, constantes. Hablamos de aún pecados terribles. Hablamos, hermanos, de un asesino que en su juventud tomó malas decisiones, tentado por Satán y por el pecado de su corazón, pero que maduró, que entendió y que tuvo un arrepentimiento carnal. Pero le dolió el matar, el olor a la muerte, el sufrimiento de la persona, la familia, cuando está en cárcel. Esa persona es dura, pero esa persona anhela en su alma escuchar, hay alguien que vino a pagar por ti, eres perdonado. Probablemente se hacen duros, dicen, no quiero saber, no quiero escuchar, no creen que alguien pueda llegar a amarlos y perdonarlos. Pero si es un elegido y un pregonero llega y le dice, mi amado, yo no sé qué hiciste, pero el Señor te ha perdonado y te ha alabado. Les he platicado que el Señor en su misericordia me ha permitido ver 2 asesinos. Uno de ellos, hermanos, hizo cosas que no puedes imaginar ni quiero platicar. Pero de lo peor que te puedas imaginar, lo peor de lo peor. El otro también, pero no a ese nivel. Pero ambos, cuando tuve contacto con ellos con el Evangelio, a uno le dije, pero ¿sabes que aún Cristo puede perdonar eso que hiciste? Sin importar que tú en realidad fuiste el peor de los hombres y que sepas que lo que has hecho, Cristo te ama y te perdona. Ese hombre duro que se atrevió a hacer cosas terribles, fue roto como un bebé. Sus ojos, hermanos, estaban así y llenos de lágrimas y agachó su cabeza y no podía creerlo. Porque anhelaba en su corazón, mis amados hermanos, escuchar esas palabras de gozo, de ánimo. Es una verdadera buena noticia. Hermanos, tristemente, la buena noticia del Evangelio no es presentada de esa forma, a esa magnitud. Es otra cosa. Es como ven, hazte cristiano y deja los vicios. Hazte cristiano y pide a Dios lo que tú quieras. Oh, eres cristiano, qué bueno, no vas a ir al infierno. No, hermanos, esto es la buena nueva para aquellos que la desean. Es más que un antídoto contra el cáncer. Y vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Qué sucedería si alguno de nosotros tiene cáncer terminal y de pronto le decimos, tengo el antídoto del cáncer aquí ahora, inyéctalo, estarás sano? ¿Qué tipo de fiesta haríamos, hermanos?
¿Qué tipo de alegría desbordante habría en ese enfermo de cáncer? Ahora, ¿tú crees que un antídoto contra el cáncer, que es un mal temporal porque el cuerpo muere y ya no pasará nada, el cáncer ya no estará después de la muerte, cause más gozo que el decirle a un pecador, eres lavado de tus pecados y perdonados, adoptado por Dios, irás a vida eterna? ¿En gloria? Hermanos, algo que podemos suponer nosotros es que estos pastores, por supuesto, eran creyentes. Hay dos tipos de creyentes, el creyente en Dios y el creyente en Cristo. Romanos 1:20 dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de la creación. De modo que no hay excusa para decir que no vemos a Dios. Tú volteas a la creación y dices, hay un creador. Tú hojeas un libro y sabes que hay un diseñador, un impresor, un editor, un impresor. Sería ilógico decirte, el libro está ahí de la nada, apareció. Imagina la creación. Da testimonio de Dios. Pero hay otra fe que es la salvífica, que es la fe en el Señor Jesús. Estos hombres lo más seguro que tenían fe en Dios. Eran judíos, despreciados, pero creían en Dios, sabían que había la existencia de Dios. Creer en Dios no me salva. Creer en Cristo sí me salva. Pero Cristo no es Dios, claro, hermanos, pero la persona de Cristo que muere en la cruz del Calvario es la persona del Salvador, aunque la Trinidad colabora en la salvación. Pero ellos esperaban, hermanos, a un Mesías diferente. Recuerden que estudiábamos cómo ellos quieren un libertador del yugo de los romanos. Un David II, que venga con un ejército y derrumbe a los romanos y sea un poderoso capitán. Creo que les cuesta trabajo entender la magnitud de la obra del Señor Jesucristo, que no era únicamente en el plano terrenal, sino en la eternidad. Muchos sugieren, hermanos, que ellos estaban esperando la vida del Mesías entonces, porque muchas de esas ovejas que cuidaban justamente eran usadas, ¿para qué creen? Para los sacrificios. Por lo tanto, ellos estaban relacionados con eso, cuidaban a las ovejas que no tuvieran ninguna mancha para que fueran aceptadas al sacrificio. Sabían que los sacrificios solamente eran una sombra de lo que habría de venir, sombra de lo que habría de venir. Ellos sabían que algún día iba a venir un cordero especial, diferente a los que ellos cuidaban. Ese cordero, recuerda, que sería sacrificado para quitar el pecado del mundo. Este es el que Juan anunció en Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra quitar es absolutamente, no únicamente es, va a apaciguar la ira, sino recibirá la ira, quitará el pecado por completo del mundo. Hermanos, no sé si alguno de ustedes conozca a alguien que se encuentre abatido como estos pastores. Sé que el Espíritu Santo de inmediato puede poner a alguien en tu mente. Podrías anotar su nombre y no dejarlo ir. Pero también sé que alguno de los que está aquí podría estar en esta condición. Abatido, cansado, turbado, desanimado. Hermanos, quizás golpeados por la vida, por las situaciones o por su propio pecado, como estos pastores. Hermanos, la necesidad más grande es escuchar nuevamente el mensaje del Evangelio. Y me atrevo a decirlo, el mensaje de la Navidad. Solamente que no pienses en rojo y en esferas y en un pino y en regalos. El mensaje del nacimiento del Señor, hermanos, para hacerlo bíblico. El Salvador vino, se llegaron los días de su alumbramiento. Todo lo que los profetas decían, hermanos, hacía que la tierra temblara, pero cuando el Señor vino, hermanos, estalló. El Dios encarnado, Dios en la tierra, es algo increíble. No es únicamente el Dios de la tierra, el creador del globo terráqueo, es el creador del universo y el universo es, según la ciencia, infinito. Caramba. Oh, el universo es grande. Oh, Dios es infinito. Encarnado. En un pesebre, hermanos. Entre animales. Quitando a la vaca, echando a un lado al burro, oliendo estiércol. Dios en la tierra, hermanos. Para salvarnos. Estos hombres tenían más conocimiento que la mayoría de nosotros porque son judíos. Ellos saben de los siglos y los siglos y los siglos. Los sacerdotes hacían rituales. El templo hablaba de la presencia de Dios y todos esperaban a un Mesías, pero no así. ¿Cómo nuestro Salvador llegará en forma humilde? Esos dos campesinos están abrazando un bebé que es Dios encarnado, el Mesías. De ninguna manera. Esperamos un ejército con él gobernando. Oye, es el Hijo de Dios. No, hermanos. El sufrimiento del Señor era aún desde voltear a ver a la tierra, como dice la Escritura, y venir a la tierra,
sujetarse a la ley del mismo, morir en una cruz, recibir la ira de Dios, como dice la pregunta número 26 de nuestro catecismo con los chicos. Por eso, hermanos, creo que tenemos que aprovechar estas fechas para decirles que Dios ha provisto a su Hijo. Es nuestra esperanza. Dice el versículo 9, aquí se les presentó un ángel y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Hermanos, la gloria del Señor hizo su aparición para anunciar esta buena nueva o esta noticia de gran gozo. ¿Qué tipo de resplandor? Hermanos, es la misma gloria de Dios que estuvo presente cuando se dedicó el tabernáculo de reunión en Éxodo 40, 34 al 35. Fue esa gloria, es la misma gloria que estuvo presente en la dedicación del templo. Imagina el templo, el lugar más importante para ese pueblo. De hecho, hoy continúa siendo el más importante. Por eso ves a los judíos que están ahí todo el tiempo. ¿Sabes qué hacen? Le digo a los que no entienden eso, ellos están pidiendo al Mesías. Hola, el Mesías ya vino, hace 2000 años, de hecho ustedes lo crucificaron. ¿Qué están haciendo pidiendo Mesías? No llegará el Mesías, porque Él ya vino, llegará, pero ahora sin más relación con el pecado como leíamos en la cena, sino ahora llegará, hermanos, para reinar por la eternidad después de que todo esto sea nuevo. Los judíos están ahí. Si tú tienes apego por el judaísmo y crees que tienes que ser un poco judío y de Israel, estás equivocado. Ese es el cristianismo mesiánico, que yo no lo llamaría cristianismo, porque es gracia con ley y mezclado. Nada de eso. Somos un Israel espiritual, no un Israel físico. No tengo que poner bandera de Israel e ir al muro y tocarlo y ponerme así, poner mi oración. Yo tengo un gran sumo sacerdote que no está en ese templo, sino está en el templo espiritual. Mucho mejor. Incomparablemente mejor. Imagínate ese espectáculo tan impresionante. La gloria de Dios, hermanos, es como una prueba del cielo aquí. Recuerda que los ángeles no soportan, predicaré de eso en el Congreso, están así, no pisan ese lugar y sus alas están volando, no pueden penetrar a la gloria de Dios, solamente resplandece, hermanos, y el puro resplandor es lo que los tiene ciegos, es lo que probablemente le pasó al apóstol Pablo, Saulo. El resplandor de su gloria lo cegó. ¿Puedes imaginar eso, hermanos? De por sí los ángeles son seres luminosos. Ahora con la gloria de Dios, hermanos, debió ser asombroso. De hecho, hay quienes piensan que la relación con la luz o el fuego de los ángeles, como la Biblia dice, es por la gloria de Dios. Es como Moisés cuando estuvo delante de él, estaba brillando. Es como cuando el Señor Jesús estuvo en el monte de la transfiguración, estaba brillando. De la misma forma es esa gloria. No pierdas el hilo. Despreciados, desechados, miserables, abandonados, sufridos, pero creían en Dios. Veían por los animales que ellos estaban comerciando para el templo y de pronto la gloria se manifiesta. Hermanos, para entender lo relevante a esto tenemos que ir algunos años atrás. No voy a ir nuevamente a las profecías como en la ocasión pasada, pero hermanos, es necesario enseñar esto. Dios los dejó, hermanos, a los hombres, a su pueblo, justamente con indicaciones necesarias acerca del desagrado que Dios tenía por el pecado. Ezequiel escribe, hermanos, sobre este acontecimiento alrededor del año 650 antes de Cristo. Y justamente fue poco antes de que el pueblo de Israel fuera llevado cautivo a Babilonia. Fue a causa del pecado. Ezequiel describe la salida de la gloria de Dios. De hecho, la gloria de Dios estaba con ellos y la gloria de Dios se elevó. Dice Ezequiel 10, 18 al 19 y 11, 22 al 23. Escuchen, el 11, 22 dice: Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria de Dios de Israel estaba sobre ellos. No era en ellos, sino sobre de ellos, porque el Señor había retirado su gloria. Pero lo que está pasando ahora, que después de todos estos años, hermanos, 650 años, la gloria de Dios regresa. ¿Y para qué regresa? Para mostrar la gran noticia. No únicamente regresó como una, hermanos, oportunidad de gozar de la gloria, sino ahora regresó en todo su resplandor. Dios estaba en la tierra. Nunca antes había aparecido, hermanos, en lo que se llama teofanía o cristofanía, que son manifestaciones físicas de Dios o de Cristo. No el nacido de María, porque eso sucedió una vez, pero la segunda persona de la Trinidad
y la primera persona de la Trinidad manifiesta físicamente. Teofanía, cristofanía y obviamente hay gloria, pero no como esto. El mismo Dios. Dice, ¿recuerdas el apóstol Pablo a los Colosenses? Es toda la plenitud de la deidad en la tierra. El Dios, hermanos, todopoderoso y soberano en la tierra. Y esto es revelado a estos humildes pastores. ¿Alcanzas a comprender la importancia del mensaje para que Dios tenga consideración y lo muestre en gloria? Podría ser un mensaje solamente, a los pastores les cayó del cielo. Pero no, el mensaje incluía, mis amados hermanos, al mensajero. El mensaje incluía al misionero de Dios. El mensaje incluía a Dios encarnado. Es increíble. Lastimosamente a causa de nuestro pecado no podemos verlo claramente. Pablo dice que estamos empañados en nuestra vista. Pero fue así. Y los hombres humildes, necesitados de rescate, lo entendieron. Como hablábamos del enfermo de cáncer. Tal vez alguien que no tiene cáncer dice, oye, que una persona fue sanada de cáncer. Mira, qué bien. Qué grande es la ciencia, qué grande es la ciencia. Pero ¿qué tal que tú seas el enfermo? ¿Cuándo dejarías de celebrar? Tal vez por varios años, después se olvida a causa del pecado. Pero esto, hermanos, es la gloria de Dios regresando. Es increíble. Por eso es las buenas nuevas de gran gozo, el evangelio, hermanos. Recuerda el mensaje de Génesis 3:15 que leíamos. La simiente de la mujer, la simiente suya, pisará su cabeza. Es Cristo mismo aplastando a Satanás. El mensaje de los profetas, hermanos. Los ángeles anunciando, y ahora llega el mensajero, se hace realidad. Todas las profecías, hermanos, el mensaje traído por este ángel se da a los hombres por primera vez. Él no predica el evangelio, sino que los hombres van a predicar el evangelio. Llegó el Salvador y es gran gozo. Esta no es una noticia de condenación, sino una noticia de salvación. ¿Recuerdan Juan capítulo 3, versículo 17? ¿Quién sabe de memoria Juan 3:16? De tal manera, ¿y el 17? No lo envió a su Hijo a condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por él. No habla del mundo, todos del mundo, porque habrá infierno, por lo tanto nos salva a todos, eso lo sabemos. Pero si todos estábamos en el mundo, y todos los elegidos, hermanos, vino a salvar, no a condenar. No a condenar, no a castigar. Él no le dice a los religiosos, apedrien a esa adúltera porque es una pecadora y pecó contra mí, sino dice, apedrienme a mí para que ella no sea apedreada. Si tú te imaginas, pero fue injusto que la ley decía que ella muriera a piedra. ¿Y por qué Jesús impide? Porque lo que hizo es hoy pago, pero se va a cobrar después. Hoy doy el perdón, pero lo voy a pagar. La mujer adúltera no fue perdonada solamente por la misericordia de Dios. Cristo en la cruz, gloria al Señor, sufrió la lapidación de esa mujer. En la cruz del Calvario, sufrió la lapidación. Y él dijo, ven, pero voy a pagar después. Es maravilloso, porque no vino a condenar. Hermanos, el ángel les dijo, no teman porque aquí les doy el evangelio. Eso quiere decir buenas nuevas, buenas noticias o nuevas de gran gozo. Eso es evangelio. Por eso cuando vemos, hermanos, a alguien que predique el evangelio sin gozo, te preguntas, ¿qué noticia estás dando? ¿Que viene la tercera guerra mundial? ¿O de qué estás hablando? El gozo, hermanos. Oh, hermanos, el Salvador. Podemos predicar a los perdidos, vengan a Cristo, queremos ir al cielo con ustedes. Vayan a Cristo, Él solamente dice que creas y te arrepientas. Tal vez ahora no lo puedes comprender, pero el día que tu corazón se pare y estés en el juicio, sí vas a entenderlo. Sí vas a entenderlo. Digo, ahora también. Por eso estamos aquí, por eso estoy en un púlpito. Y en ocasiones me pregunto cuando los vi, digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Recuerdo que el Señor me salvó, hermanos. Amados, ¿te fijaste? El énfasis del ángel en el versículo 10 sobre esta noticia, no teman. No teman, imagínate, parece un ángel aquí. Hermanos, yo de algo estoy completamente seguro. Aún los que profesan fe acá y dicen amén, entre nosotros, si de pronto una figura angelical, que no es el pequeño angelito que se cuelga en las puertas, sino es una figura potentísima, muy poderosa, hermanos, si aparece la presencia de un ángel aquí, yo te aseguro que el mínimo porcentaje se queda aquí sentado. El mínimo porcentaje se postra hasta que el ángel diga, ¿por qué te postras? Tú y yo somos consiervos, levántate.
Los demás saldrían huyendo, corriendo, vueltos locos, porque tenemos temor. El temor, hermanos, es infundido por Dios. Tenemos temor de lo espiritual porque estamos en la carne. Si estuviéramos en el espíritu, las cosas espirituales no serían normales. Por eso es que cuando un endemoniado se manifiesta, muchos que dicen amén, amén, sí, gloria a Dios, lo ven y huyen corriendo. Porque están en la carne. Solamente un espiritual lo ve y se detiene y obra y ministra con la palabra. Hermanos, esta noticia no es únicamente una buena noticia, como algunos dicen. Les traigo una buena noticia del Evangelio. No, es una noticia de gran gozo. Y esta palabra gran, hermanos, es el superlativo que el diccionario griego define como de gran tamaño físico, enorme, de mucha importancia, incomparable. Por lo tanto, si damos una buena noticia a alguien, hermano, te subieron el sueldo al doble. ¡Oh, hermano, al doble! Hermano, ganaste la lotería. ¡Oh, gané la lotería! Eso jamás podría compararse con este mensaje de gran gozo que lo tuvieron que dar los ángeles que sí comprenden, que quiere decir que su rey haya venido a nacer a este mundo como hombre. Ellos sí lo comprendían. Y a pesar de que ellos no iban a gozar de perdón, misericordia, gracia, ellos están sin pecado. Y aún así da la noticia de gran gozo. No teman, hermanos. No es lo mismo que se diga, tengo una buena noticia. Oye, ¿qué crees? Mira, Cristo murió, acéptalo en tu corazón. Ah, bueno, ¿qué más queda? Lo acepto. Señor, te acepto en mi corazón. O algunos dicen, tal vez mañana, ahora no estoy listo. Señor, te doy permiso que entres a mi corazón. Nada de eso, el hombre es pecador, necesita un salvador, pero únicamente cuando el hombre es humilde para aceptar su condición de pecado. Es para los humildes, para el que acepta su condición. Para el que sabe que está mal con Dios, que la apariencia será quitada, desvanecida como el maquillaje con agua en la noche, que Dios conoce absolutamente cada actitud, pensamiento y obra, porque somos muy buenos para disfrazarnos, hermanos, y engañar a multitudes. Oh, qué buena persona, mira qué educado. Oh, mira, es un buen estudiante, un buen trabajador, un buen padre, pero espérame, el problema es Dios. El problema es que Dios sabe lo que hemos hecho toda nuestra vida, hermanos, la pecaminosidad de nuestro corazón. Qué gran noticia saber que un día voy a morir y me enfrento a un Dios que va a juzgarme en base a lo que he hecho, lo que he pensado, lo que he hablado, lo que he maquinado, lo que he visto. Y que en lugar de ser condenado, sea perdonado porque alguien pagó. Probablemente los pastores eran más vulnerables aún, hermanos, porque los pastores sabían que estaban propensos a la muerte. En donde vivían era peligroso, pero yo te pregunto, ¿no estamos nosotros también en riesgo de muerte todos los días? No quiero ser negativo, pero en realidad no estamos en riesgo. No estar en riesgo es tener control sobre nuestra vida. ¿Tenemos control sobre nuestra vida, hermanos? No. Hermanos, por eso el ángel dio el anuncio con la gloria de Dios presente. Si entiendes correctamente este mensaje, mi amado hermano, no lo compartirás como cualquier noticia. El problema de que hoy solamente el evangelismo sea para los evangelistas es por esto, porque los evangelistas en su mayoría, no es una regla, en su mayoría han comprendido lo que el evangelio ha hecho en sus vidas, lo que Cristo ha hecho, y quieren darlo a los demás. Los demás debemos poner en duda si no comparto el evangelio de ninguna forma. Lo siento mucho. Yo sé que en otro tiempo se enseñaba en las iglesias cristianas, y en ocasiones dudo que eran cristianas, era el ministerio de evangelismo, el ministerio de fulano, tenían hasta ministerio de liberación. Eso no existe en la Biblia, hermanos. Eso fue un cristianismo falso que se vino en los años 60 por Estados Unidos y algunos evangelistas famosos y ponen eso, y hubo tantas locuras: pastorado femenino, ministerio de liberación. ¿Qué locura es esa? ¿En dónde? ¿En qué versículo viene eso en la iglesia cristiana? Y hubo, hermanos, una modificación. La buena noticia se llevó hacia la prosperidad, hacia la sanidad, hacia la liberación, pero todo en plano terrenal y no en plano espiritual. Así que bueno, es para los que lo quieren hacer y cuando pueden hacerlo. Por lo tanto, tengamos un día de evangelismo, porque es el día de evangelismo. De ninguna manera. Insisto, si tenemos la inyección contra el cáncer y hay 15 personas aquí enfermas de cáncer, vamos y ponemos la vacuna hasta el último de los enfermos.
Y si salen más, como cuando vamos al hospital, vengo a orar, pastor, por mi enfermo, vengo a orar, hermano, allá al piso 9, y baja el piso 2, y baja el otro. Así andamos. ¿Cuánto más el evangelio que trata de lo eterno, hermanos? Está establecido que el hombre muere una sola vez y de inmediato el juicio. Dime, ¿quién estará libre de culpa? ¿Quién estará exento de castigo? ¿Quién no ha pecado en el mundo? ¿A quiénes les debemos predicar el evangelio entonces? ¿Cuándo? Mañana. Hermanos, ¿se dan cuenta? El motivo por el cual el evangelio no se anuncia es porque el evangelio no es un motivo suficiente para anunciarlo. Por eso el pastor Charles Spurgeon decía, un cristiano que no predica el evangelio de ninguna manera a nadie, debe dudar si realmente es un cristiano. Porque ¿cómo tener esta noticia y no darla? ¿Cómo? Es una noticia de gran gozo, es el ángel, hermanos, que está diciéndoles a ellos, y no está usando la palabra alegría, porque la alegría es una emoción superficial. Él está diciendo gozo. El gozo es más que una emoción, hermanos, es una alegría interna que proviene de Dios, como dice el apóstol Pablo a los Romanos 15:13. Es gozo, de hecho es un fruto del Espíritu. Por eso el ángel, siendo espiritual, lo reconoce como un gran gozo. Hermanos, no depende de las circunstancias. Por esto David, a pesar de estar en peligro, decía lo siguiente, Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Por eso cuando el apóstol Pablo, hermanos, habla a los tesalonicenses de nuestra serie que tuvimos acerca del desanimado, el desalentado, el que está así cabizbajo, débil, ey, despierte. ¿Usted no conoce el evangelio o qué lo acongoja que pueda más que el gran gozo del cielo? Lave su cara, moje su cabello y gócese, que todas las cosas pueden estar muy mal, pero si tú tienes la buena nueva del evangelio en tu vida, tú puedes estar bien a pesar de cualquier cosa. Oh, pero es un año tan difícil, es un año tan triste. Está bien, hermanos, es cierto, no podemos evitar reconocer que hay dolor, que hay sufrimiento, pero ¿qué crees? Esta buena de gran gozo es superior a cualquiera de los sufrimientos temporales que tenemos en esta tierra. Así que porque estamos tristes, porque estamos afanados, oh hermano, es que el padecimiento es terrible, sí, pero la buena de gran gozo es mayor. Es mayor. Hay algunos que no tienen a Cristo, te creo, y de hecho tengamos misericordia. Proverbios dice, el condenado a muerte, dale vino. Porque él está sin Cristo, al menos sus últimos minutos, embriágalo, para que él pueda tener un espíritu de estupor e ir al infierno inminente. Pero un cristiano, sufriendo y viviendo como un incrédulo, oh mi amado, creo que no has entendido la buena nueva de gran gozo. Porque si la has entendido, ese gozo es más grande de lo que te puedes imaginar. Por eso un ángel lo dijo así. Por eso los pastores no creyeron. Hermanos, es por eso que el cristiano tiene la capacidad de experimentar este gozo siempre. Pablo exhorta a algo que podemos hacer. Filipenses 4:4. Regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Regocíjense. Su gentileza, dice Pablo, se ha conocido de todos los hombres. ¿Qué es esto de gentileza? Hermanos, nuestro cristianismo, podríamos traducirlo. Porque si no te regocijas, no se conoce cristianismo. Se conoce tu situación como cualquiera del mundo. No, bien, agarrado de la mano del Señor, hermano. ¿Y cómo estás? No, bien, con esperanza, orando mucho. ¿Qué? Levanta tus ojos al cielo, caray, y dile al Señor gracias. Porque mi vida está pasando por tormento, pero tú eres el Señor de mi tormento. Tú tienes el control de mi vida, Señor. Tú me has salvado, hermanos, tenemos que avivar el fuego de lo que quiere decir evangelio. Porque ¿cuántos evangélicos no hemos conocido que viven vidas como en el mundo y como el mundo? Debemos revivir el fuego de lo que es el evangelio, porque aquí la gloria de Dios se manifestó cuando se anunció. Hermanos, por eso Pablo dice, regocíjense. ¿Y cuál es, hermanos, el motivador de Pablo y el que él quiere que los demás cristianos sepan? El Salvador nació. Hermanos, Cristo nació. Y Cristo ya murió en la cruz, hermanos. Por eso cuando Cristo no es suficiente, porque en ocasiones los pastores en nuestro proceso de crecimiento y sabiduría, pues queremos ir por las cabras. Oye, hermano, por favor, congrégate. Ándale, hermano. Y si no vamos por él, los demás dicen, qué mal pastor, porque un pastor pone su vida por las ovejas. De ninguna manera, ninguna oveja que sea del Señor se le rogará para que vaya. Mis ovejas, ¿y qué hacen? Me siguen.
No tenemos, por favor, ovejita, ándale, ven al culto. Pero ¿qué tal con esa oveja perdida? La oveja perdida justamente es la oveja como este pastor. Una oveja que se siente miserable, herida, no digna, sucia. Oh, le he fallado a mi Señor, mira mi condición. Esa es la oveja perdida por la cual vamos a dejar estas ovejas seguras y vamos a ir por esa oveja. No podemos convertir cabras en ovejas, mis amados. Maduren y entienden para que caminen conforme a Dios y no continúen abriendo el redil a que entren cabras y no podamos crecer, hermanos, porque la cabra se come la comida de la oveja. Las ovejas van solas. Lastimosamente falta mucha madurez en algunos de ustedes, hermanos, y eso es un tropiezo bien grande para que la iglesia se una, crezca, se fortalezca y continúe. Aunque no hemos podido evitar ser muy bendecidos este año como membresía y como iglesia. Gloria a Dios. Hermanos, no te dejes llevar por un mensaje superficial de alegría que se presenta de pronto en ocasiones. La gente aún continúa dentro del cristianismo. Qué bonito tiempo, Navidad, diciembre, mira qué lindo. Las luces, es bueno, claro, hermanos, no estamos llamados a la amargura. Pero ese gozo que te enciende en algunas temporadas del año puede estar permanente en tu vida. Porque la fuente de gozo no son las cosas secundarias que suceden, es Cristo, hermanos. Cristo nació, murió por mí, vivió y obedeció y murió por mí. Cristo es la fuente de mi gozo, Señor. Vuélvenos el gozo de tu salvación. Hazlo una y otra vez. Sé tú el gozo de mi salvación. Tu rostro probablemente cambiará. Oh, sí te molestarás, pero de la injusticia. Sí sufrirás por la injusticia. Déjate llevar por la buena nueva, como estos pastores. Se presenta en la Biblia, en toda la Escritura, porque toda la Biblia, hermanos, es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Toda esta palabra habla de Cristo. Imagínate que ahora ese es el anuncio. Cristo. Es un mensaje, hermanos, de gran gozo. Esta frase nuevas de gran gozo, hermanos, es muy conocida por todos nosotros, lo sé. Es la frase, hermanos, que en el idioma original es evangelizó o evangelión. Se obtiene así la palabra evangelio. Esta es una frase que se repite gran cantidad de veces en el Nuevo Testamento, hermanos. Lucas al menos, escuchen que lo estamos estudiando. Lucas 3, capítulo 18, lo vuelve a mencionar, 4:18, 4:43. En la continuación de Lucas, que es Hechos 5:42, 8:4, 8:12, etcétera, etcétera, etcétera. Es tan importante que Él hable el Evangelio. Por eso intentamos que el Evangelio siempre se predique de una u otra forma en esta congregación. Porque es el Evangelio el poder de Dios para salvación. Y de todos los mensajes en la Biblia, el Evangelio es el mejor y el necesario. Podríamos hablar de todos los hombres que están aquí y algunos me han dicho, hermano, ¿y por qué no predica de Moisés y de Gedeón y de David? Porque yo tengo a uno mejor. Y en el momento que alguien se cansa de él es porque realmente Jesús no es nada para él. Porque o Él es todo para ti o es nada para ti. Hermanos, los escritores del Nuevo Testamento sabían del gran valor de esta noticia. Por eso ellos hacen gran énfasis. Esta es una noticia, hermanos, que nunca va a pasar de moda. Si ustedes se preguntan, como yo, ¿qué estaremos haciendo en 10 años predicando el Evangelio? ¿Qué pasará con los hermanos que ahora arduamente predican el Evangelio todos los días? ¿Van a continuar? Y cuando sea viejo, mejor, más sabiduría, más veracidad, más impacto, como los apóstoles. Esa será nuestra vida en lo que peregrinamos aquí. No esperes algo más porque todo nos fue dado del cielo. Cristo nos fue dado, así que no esperes otra cosa más. No hay nada más. Lo siento mucho, mis amados, para los que esperan otra cosa. Pero para los que esperaban todo, todo te fue dado. Cristo te fue dado. Regresa al verdadero evangelio y di gracias, Señor. Imagínate que tengas todo y no te falte nada. Oye, hermano, eso es lo que busco, para eso trabajo. Por eso abandono a mi familia y no estoy con ellos enseñándoles de la Biblia, porque estoy consiguiendo todo. Oh, mi amado, qué necedad. El que quiera ganar su vida la perderá. Pero el que la pierda a causa de Cristo la ganará. Para nosotros el vivir debe ser Cristo, hermanos. Esta noticia, hermanos, el mundo la necesita en medio de toda esta incertidumbre y temor que se está viviendo. Por eso el ángel, versículo 10, les dijo, no temas porque aquí les doy grandes nuevas o nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. El ángel, hermanos, les dijo
que esta extraordinaria noticia era para todo el pueblo. Y cuando dice todo el pueblo, habla de un pueblo específico. Hermanos, Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, nuevas de gran gozo, porque este es el poder de Dios para salvación. ¿Qué es el mensaje del evangelio? Escuchaba a un joven que está haciendo una obra tremenda en un lugar lleno de gente pobre. Tremenda, hermanos. Todos los días es joven, no es pastor, es un enviado de alguna iglesia, pero él está ahí todo el tiempo. Y saben, curiosamente cuando lo escucho predicar, él pone música y dice: porque Dios te necesita, porque Dios te quiere, porque Dios te está buscando, porque Él te ama y porque Dios es muy bueno. Y qué bonito, la gente sale y llora, pero ¿qué creen? Ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. Lo que Él está ofreciendo es una aspirina para un tumor cerebral. Ese no es el evangelio. El evangelio justamente, hermanos, es visto y necesitado cuando conozco mi condición de mi corazón. Cuando sé que soy un pecador y que merezco el infierno y que no quiero ir al infierno. No quiero ser condenado en las llamas eternas del infierno. No quiero estar separado de la bondad, misericordia, gracia y amor de Dios por la eternidad. Perdón, ¿cuándo termina la eternidad, niños? Nunca. Nunca. Y ahora no lo podemos comprender porque nosotros todo tiene un término. Nunca. Nunca. Y no te preocupes si eres incrédulo de la eternidad. Basta que mueras para que compruebes que es cierto. Y como dice un hermano, en el infierno no habrá incrédulos, todos van a creer. Hermanos, el apóstol Pablo deja claro que el evangelio es la gran noticia y que es para todos aquellos que creen. Este es el mensaje, hermanos, que se anuncia en el nacimiento del Señor Jesús y no es únicamente para judíos, es para que se comparta con todos. El problema es que el hombre no ve el pecado tan pecaminoso, por lo tanto la salvación no la ve tan grande. Si nosotros viéramos el pecado como Dios lo ve, diríamos: Señor, gracias por la buena nueva. Pero algunos se justificarían diciendo: hermano, pero yo no soy Dios para ver cómo Él ve. No, pero nos dio una cruz con Cristo ahí para que dijéramos: oh Señor, antes de ver tu amor, veo como tú odias el pecado, porque pisaste a tu hijo por causa del pecado. No estamos ciegos, hermanos, vemos a Dios en la creación, pero también vemos la ira, la justicia, la verdad de Dios en la cruz. Por eso no hay excusa: Señor, la verdad yo no veía como tú. Yo no me daba cuenta de lo que era el pecado para ti. No, nunca viste la cruz. Ve la cruz. El evento más depravado y terrible, horror, hermanos, se vivió ahí en ese lugar. El justo por los injustos, el que nunca hizo pecado, nunca hubo engaño en su boca, nunca pensó en maldad. Hermanos, es un hombre sin igual, un hombre que podías ver a los ojos, te abrazaba con amor, te besaba con amor, te hablaba con intenso amor y verdad, ni una mancha. Hermano, tú y yo podemos venir cargados, darnos un abrazo y no tener ganas de dar un abrazo. Ver a una persona con maldad, pensar malas cosas, decirle te amo y después voltear a odiarlo. Lo que hizo el Señor siempre fue bueno. Y Él muere. Oh, vemos a los corderos inocentes. Mira, pobre cordero sacrificado. El cordero es un animal. Este es el Hijo de Dios, molido por nuestros pecados. ¿No sabes qué tan grave es el pecado y por eso llevas una vida mundanal? Ay, no es para tanto, hermano, no exageres. El cristianismo es gozo. ¿De qué tipo de gozo estás hablando? Es otro gozo, hermano. No es el rescatado de un secuestro, no es el rescatado de una prisión donde estabas cadena perpetua, es el rescatado de la eternidad. Por eso dice, hermanos, el autor de Hebreos: ¿cómo escaparemos, si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo? Si descuidamos eso, hermanos, estamos muertos, fritos, porque nada más no será de impacto en nuestra vida. Esto es suficiente. Oh, hermanos, las ovejas deberíamos de venir brincando al culto, a la oración, al evangelismo, a las obras de misericordia, a la oración, espero que el Señor traiga a los hermanos. ¿Cómo? ¿Cómo, mis amados hermanos? Cristo es suficiente. Y si no te es suficiente, no hay nada más que pueda incentivarte. Hay que conocer lo que es el pecado para conocer lo que es la gran noticia, hermanos, que estos hombres han recordado hoy a cada uno de nosotros. Mucha alegría.
Aprovecha este tiempo para compartir el evangelio, hermanos, con este mundo lleno de inseguridad, falto de esperanza, saturado en pecado, que está pensando en muerte. Tenemos multitudes de jóvenes que están pensando en muerte sin que te des cuenta. Quisiera morir, porque no conocen lo que sucede cuando una persona en su condición muere. Su condición es sin Cristo. ¿Estás sufriendo, joven? ¿Estás sufriendo, hombre? No te imaginas lo que vas a sufrir si tú atentas contra tu vida y te vas de este mundo sin Jesús. No tienes idea. Y clamarás, oh Señor, rescátame. No habrá rescate. Creo, en tu lugar, yo no lo probaría. Y lo único que gano con advertir esto, si acaso hubiese alguien que ha pensado en esto, lo único que gano es que tú seas rescatado de eso. Porque estando en el cielo, ninguno pensaremos por aquellos que hicieron eso. No habrá más dolor, ni lágrima. Aprovechen esta época, hermanos, para hablar con el mundo, todos. Hermanos, soy tímido. Bueno, yo creo que la timidez se va cuando entiendes que el Salvador vino a librar a los pecadores, ¿no, hermano? Me da vergüenza. Creo que no te daría vergüenza darle el antídoto de cáncer a un enfermo, mucho menos el antídoto para su salvación. Pero es que no sé qué decir. Bueno, mi amado hermano, si no sabes qué decir es porque no has entendido lo que se te dijo, por lo tanto dudo que seas salvo. Y si tú conoces todo y no tienes ninguna de estas características, bueno, entonces, ¿qué estás haciendo guardando el tesoro del cielo? No darlo a los pecadores. Ojo, yo no quiero como otros pastores y mis hermanos que sirven conmigo, tampoco queremos que este lugar se llene. No cabemos, ya necesitamos un lugar más grande. Queremos que vayan a Cristo, que vayan a Cristo. Rogamos que los cientos de almas que escucharon el evangelio, hermanos, esta semana, vayan a Cristo, no vengan aquí. ¿Dónde los vamos a colocar? Que vayan a Cristo. Hermano, pero lástima, hubieras predicado esto antes, ya se terminó esta temporada. ¿Qué? No termina hoy. Esta gran noticia no termina nunca mientras vivas. Vivimos para anunciar la noticia. ¿De qué crees que murieron los hermanos que están aquí en la Biblia? De predicar la noticia. Por eso los mataron. No murieron accidentalmente, hermanos. Había un propósito del diablo también que quería enmudecerlos porque traían la noticia de la libertad absoluta. Esta buena noticia, hermanos, la describe Pablo una y otra vez. Poderosa obra, hermanos. En el versículo 11 dice, hermanos, que ha nacido hoy. El ángel les dice a estos pastores que están en estas condiciones que yo les mencionaba, el nacimiento del bebé, y que este nacimiento de ese bebé es un motivo de gran gozo. Claro, hermanos, que siempre un nacimiento nos da mucha alegría. Las mujeres se emocionan, llevan regalos, los papás se abrazan, unos dan chocolates, otros dan puros y hay fiesta y ponen la cigüeña en la puerta, aunque sean cristianos, y está ahí muy bonito. Pero esta es otra cosa. Este es Dios en la tierra, hermanos. No tiene nada que ver con los papás, no tiene nada que ver con nadie. Dios en la tierra. Piensen en eso, por favor. Dios en la tierra, físicamente, para morir. Como hombre, por supuesto, porque Dios no muere, chicos. Como hombre. Hermanos, esa palabra nacimiento es importante. Es usada siempre en estas fechas. El nacimiento. Y ahora todos muy bellos, muy obedientes. Y es 25, pon al niñito Jesús. Ay, mira qué lindo niñito, qué lindo bebé. Es Dios encarnado. Nació para crecer, obedecer y morir en la cruz de una manera trágica, como nunca nadie antes. Si bien ha muerto gente peor que Él, en el sentido físico, ninguno ha experimentado la ira que Él experimentó por nosotros. El Señor nos ama tanto, hermanos. Hermanos, en el español la palabra Navidad viene del latín nativitas. Significa nacimiento, hermanos. En el inglés se usa la palabra Christmas, ¿verdad, hermanos? Pero también hace referencia al nacimiento del Señor Jesús. Navidad, hermanos, se comenzó a usar para hacer referencia al nacimiento de Jesucristo y todo lo que Él representaba. Y es por eso que el mundo, hermanos, ahora confundido un poco, quiere cambiar por felices fiestas. El vecino se asomó y te dijo ayer, felices fiestas, vecino. Y tú cobardemente le dijiste, igualmente, vecino, que pases bien con tu familia. Probablemente uno se atragantó esa noche, uno separó su corazón, el otro broncoaspiró por alcohólico y no le predicaste el evangelio. ¿Por qué felices fiestas, vecino?
por la familia, pero usted sabe lo que significa Navidad. ¿Sabe qué es lo que pasó? ¿Sabe que hace 2000 años unos pastores estaban ahí miserables y unos ángeles les dijeron las grandes noticias de que Dios había venido al mundo para salvarnos? ¿Usted sabía salvarnos de qué, vecino? Del pecado, de la condenación eterna. Y él vivió una vida perfecta. Y él iba hacia la cruz del Calvario, porque vecino, quiero decirle que nadie lo llevó a la cruz. Él mismo fue ahí. De hecho, recordemos hacia atrás. Él es el creador del universo, él es el creador del mundo. Él creó los árboles, dio sabiduría al herrero para que forjara el fierro y fue clavado en una cruz de madera y clavado también con hierro forjado por los hombres que él creó. Él lo preparó todo, vecino, para morir por usted y por sus pecados. Ahora sí, feliz Navidad, vecino. Espero que usted crea. Dios le bendiga. Hermanos, es verdad que no sabemos la fecha correcta del Señor Jesús, hermanos, y todo esto que te decía al principio, pero hay un versículo importante que quiero que subrayes también, que lo uses como apologética, no para pelear, sino para que tengas paz. Si tú hoy sentiste un gozo especial en juntarte con la familia, hablar de Cristo y nos viste predicar en el hospital y te llenaste de gozo con nosotros. Hiciste sacrificio, pusiste dinero para la comida, oraste con todo tu corazón, predicaste el evangelio. Gloria a Dios, no estás equivocado. Hay mucha contaminación en internet. Si bien no nació hoy, hay una palabra que dice aquí, ha nacido hoy. No dice solamente ha nacido, porque si fuera ha nacido, bueno, no sabemos cuánto, hay incertidumbre y mejor no digamos nada. Pero dijo hoy, como si quisiera decirnos que ese día tiene que ser marcado y recordado para siempre. Hoy. Es tan especial ese día, hermanos, que ha dividido la historia para siempre de toda la humanidad. Antes y después de ese nacimiento, hermanos, dividió no solo el tiempo en antes y después de Cristo, hermanos, también dividió la vida de los creyentes. Antes de Cristo muertos, después de Cristo vivos para siempre. Por esa razón, hermanos, ese nacimiento tiene que proclamarse con mucho poder, mucha alegría. No importa si tienes algunas pérdidas por eso, porque todos aquellos tesoros que hagamos en el cielo, hermanos, serán siempre muchísimo más grandes y recompensados que los tesoros que hacemos aquí en la tierra, en donde todo se corrompe. Es bueno ser responsable, hacer lo justo, trabajar, tener algunos sueños, pero es mucho mejor dirigir todo eso a un embudo y que todo dé gloria a Dios y que todo tenga que ver con su obra, hermanos. Que todo tenga que ver con su obra. Ahora, algunos creen que el tiempo ha cambiado, hermanos, y dicen, bueno, pero ese nacimiento, ¿qué? Dios va a elegir al que sea, va a ser salvo en su tiempo. Esa frase la escucho, ya en su tiempo va a ser salvo. Oh, hermano, confía. Tu hijo, tu hija, tu papá, en su tiempo Dios lo salva. No, Dios no salva así. Dios salva a través de la locura de la predicación del evangelio. Solamente. Hermanos, cada minuto nacen miles, o no sé si más, de niños alrededor del mundo. Cada uno de ellos, hermanos, trae mucha alegría. ¿Qué beneficio traería a estos pastores, hermanos, o también a ti, si un niño nace? Que hoy ha nacido en la ciudad de David, un niño. Ninguno. Pero ¿qué beneficio trae si ha nacido un Salvador que es el Cristo, el Señor, el Mesías, hermanos? Había nacido, hermanos, nada más y nada menos que el Salvador. A quitar el yugo de la esclavitud al pecado, del temor a la muerte, hermanos, de la angustia, de la depresión, de todo el yugo se va, es puesto en Él. Vengan a mí, dice el Señor, los que están cargados y trabajados, yo los voy a hacer descansar. ¿Por qué? Porque yo pondré su yugo sobre mí y pondré el mío que es ligero y ustedes podrán. ¿Por qué aferrarte a pecados que Cristo ya clavó? Por un lado, hermanos, queremos tener misericordia del que está cautivo a eso, ¿no? Oh, pobre hermano, pues el Espíritu Santo está obrando en él. No, pobre hermano, nada. Hermano, eres un altivo, soberbio, orgulloso, porque quieres robarle gloria a Cristo. El único que puede llevar esas cargas en la cruz fue Él, no tú. Suéltalas, son suyas. Yo te dije que en mi conversión, cuando el Señor me llenó, hermanos, fue cuando no le decía, como todos nosotros muy valientes y generosos, Señor, quítame mis pecados, estoy cansado. No, le dije arrodillado, hermano, Señor, te lo imploro, Señor, toma mis pecados como una ofrenda, te los entrego, es lo mejor que tengo, Señor. Es lo mejor que tengo, Señor. Toma mi mente incrédula, mi corazón lleno de odio, Señor. Toma mi vida, Señor, deplorable, tómala.
y la tomó. Voluntariamente la tomó. Cuando salí del juego de ser cristiano y de creer en parte y abrazar el mundo un poco, oh hermanos, me comprenderán porque probablemente soy muy celoso de esto y les insisto una y otra vez y los bombardeo con la palabra, porque sé lo que el Cristo puede hacer en una vida como la tuya. Porque lo experimenté, lo he visto a lo largo de la Biblia y lo veo en mis hermanos mártires, obreros, pastores y un sinnúmero de personas que realmente están disfrutando de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No digo que esos sí son y ustedes no, o algunos de entre ustedes. Sé que aquí hay obreros preciosos y preciosos hermanos también. Hermanos, durante todo el ministerio el Señor Jesús dejó claro que había nacido para salvarnos. La palabra salvar es soso o sosomai y quiere decir salvar de todo. No únicamente salvar de la condenación eterna, como algunos dicen. Ya en la eternidad, Señor, no pecaré. No, Él te salva de la esclavitud hoy. Hoy mismo. Pero es muy probable que te gusta tu esclavitud. Te gusta la autoconmiseración. Te gusta el mundo. Oh, no vienen a la luz porque no quieren que sus obras sean reprendidas, expuestas. Y no se puede estar un poco en el mundo y a la vez también amarlo. No, mi amado hermano, todo el que quiera ser su discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígalo. Oh, pero mi papá, mi mamá, mi hermanita, sí, mi amado hermano, no puedes ser su discípulo si tienes a un amor más grande que a él. Justamente eso es lo que ha pasado en el mundo con la sobreprotección y la sobrevalorización sobre Jesús, hermanos, dentro de los cristianos. Mi papá, mi mamá, mi niño, mi niña, mi esposa, mi esposo, ídolos. Y el Señor es, hermanos, especialista en arrancar a los ídolos, porque Él quiere ser nuestro único Señor. Hermanos, ahora hay una esperanza real para estos hombres y también para todos nosotros y todos los que no son salvos. Hay salvación, esperanza eterna para la humanidad. El Salvador llegó. Y es muy importante, hermanos, tener en mente esto. Y es muy importante celebrar Navidad. Pero es tan importante que creo que no únicamente podemos celebrar un día. Celebremos un nacimiento todos los días de nuestra vida, mis amados hermanos. Todos los días. Hermanos, en nuestros días presentan al Señor Jesús y sé que algunos fueron presas de ese evangelio. Oh, pero porque sufres, el Señor Jesús vino una misión muy diferente, muy importante. Los legalistas hablan de santidad y de obediencia, pero ese no es Jesús. Él vino a restaurar tu matrimonio, a enderezar a tus hijos, a proveerte bienes, a curarte, a que tengas un esposo guapo, una esposa linda, a romper adicciones. Hermanos, quiero decirles algo, esa no es su misión principal, ni tampoco su misión inicial. En la vida del pecador arrepentido, aunque después de salvar al pecador arrepentido estas cosas suceden, la mayoría de las veces no es poner el letrero, se curan tus males, se sanan enfermedades, te conseguimos esposos. No. Hermanos, después de salvar, Dios obra, pero la misión principal de Cristo es salvar al más vil pecador. Por ejemplo, Pablo, hermanos, persiguió a la iglesia, mató cristianos según lo que la mayoría de teólogos e historiadores creen, pero Cristo los salvó. Zaqueo, ¿se acuerdan de Zaqueo? Recolector de impuestos, en el número 3 de malditos por los judíos, traidor, trabajaba para Roma, ganaba muy bien y robaba a los demás y les cobraba impuestos. Ganancias deshonestas, fue salvado por Cristo. La mujer adúltera que te comentaba, hermanos, llevada al Señor Jesús al ser descubierta en el acto del adulterio tal vez o fornicación, fue salvada por el Señor Jesús. El ladrón en la cruz nunca se congregó, nunca se bautizó, nunca leyó una Biblia, nunca hizo nada para que estuviera ahí, mis amados hermanos. Tuvo que hacer muchas cosas malas, contrarias, grandes crímenes, pero el Señor Jesús le dijo, esta misma tarde, este mismo día, estarás conmigo en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque yo pagaré por ti, diría el Señor Jesús. No porque Él es el perdonador. Él iba a pagar por la salvación de ese ladrón. Y muchos más, hermanos. Seamos honestos, tú y yo. Ese bebé en ese pesebre
tenía el propósito en mente, desde la eternidad, de salvarte a ti y a mí. En nuestros pecados, en la oscuridad de la maldad, de la homosexualidad, de la fornicación, del adulterio, del odio, los celos, la ira, la contienda, que todos nosotros sin excepción hemos cometido alguna de estas o todas, el Señor estaba esperando el día de su nacimiento en ti. No para verte y decirte, tú no pecaste aun cuando tuviste un crucifijo en tu casa y escuchabas en la reunión romanista acerca de mis evangelios, tú lárgate de aquí. No, aun y a pesar de saber quiénes éramos y lo que hacíamos, Él se mantuvo firme en su promesa y su sangre fue derramada para ti sin importar que se derramó hace 2000 años. Su sangre permanece viva, hermanos, por eso somos salvos por siempre. Hermanos, la necesidad principal de las personas es la salvación de sus pecados. Es la raíz del problema de todo el hombre. ¿Cuál es el problema del hombre? El corazón, su pecado. Ese es el verdadero problema. Muy mal tiempo, malas situaciones en la vida, adversidades, sufrimientos, la pandemia, la pobreza, el trabajo, mira, la enfermedad. Todo eso lo merecemos. Sin duda. Dios ha sido bueno con todos nosotros, aún al que peor le ha ido. Muy bueno, hermanos. Porque la paga del pecado es... Y estamos aquí con oportunidad de reconciliarnos con Él y gozar aún de nuestros padecimientos, sabiendo que Él es el Señor del padecimiento. No nos está sucediendo nada que Él no permita. Amén. O que de la boca del Altísimo no viene lo bueno y lo malo. Todo es su voluntad y tiene un buen propósito para nuestra vida, hermanos. Por esta razón, hermanos, el ángel introduce al Señor Jesús como el Salvador. Y Él es el sujeto. Él es el verbo. Él es el Señor de la buena noticia, hermanos. De la buena noticia. El versículo 12 les dice cómo lo encuentran. Vas a hallar al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Seguramente, hermanos, había más bebés y los pastores necesitaban saber cómo llegar al Salvador. Pero esa, hermanos, fue una señal poco clara, hermanos. El ángel solamente les dijo que reconocían al bebé que había nacido. El ángel les dio a los pastores 2 señales, si se dan cuenta, para encontrar al Salvador. Primero, que estaba envuelto en pañales. No es raro, hermanos, que se envuelva en pañales a un bebé al nacer en esa época, porque pues un bebé se le pone en pañales, hermanos. Los pañales seguramente eran parte del manto de María o de José, tal vez, porque no iban preparados para eso, como ustedes, hermanas. O nosotros que nos preparamos con una mochila y está ahí en la puerta del cuarto para que en cuanto vaya a empezar, va a irnos listos. Ellos no. Tiras de tela. Algunos otros dicen que eran tiras de tela que siempre había en los hogares para envolver a los muertos. La muerte estaba así todo el tiempo en ese tiempo. Había habido guerras, pestes, hambrunas, enfermedades. Y algunos defienden esta idea de que fue cubierto con tela para envolver muertos. Era telas de desperdicio porque justamente indicaba que nació para morir. Segundo, Él tenía que estar acostado en un pesebre. Eso es increíble, hermanos. Ellos no tenían que buscar donde se busca un bebé. ¿Dónde buscamos un bebé? En la cama, en el hospital, en su Moisés, en su cuna. Oh, muy bonito, bañado, perfumado. Este bebé que es Dios encarnado, el Salvador de nuestras vidas, mis amados hermanos, estuvo en un pesebre, en un lugar en donde comen los animales, no en la opulencia y el cuidado del padre, la madre, la abuela, el abuelo, que no lo toque un aire, envuélvelo, haz esto, aquello. No, Él estaba así al descubierto, al mundo, en un lugar maloliente. No, hermanos, de una manera digna de un bebé. El ser más vulnerable en esta tierra, sino de manera muy humilde. Muy humilde. Es increíble, hermanos. En el versículo dice que repentinamente se aparece con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, ¿verdad, hermanos? ¡Qué maravilla! Mediten un poquito en esto porque está narrado en el Apocalipsis. Dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas. Señor, gloria a ti has enviado. Los ángeles son seres santos que tienen los deseos santos, desean la salvación del mundo. No la envidian. Ellos desean que el mundo goce de la salvación y estar con ellos por la eternidad.
Hermanos, no se dice la cantidad de ángeles que se aparecieron, pero quiero que piensen en esto, hermanos. Estoy por terminar, sean pacientes. Quiero que piensen en esto. Si es, hermanos, un acontecimiento tal vez no tan importante, 1 o 2 ángeles está bien. Pero el asunto aquí, que este nacimiento es el de Dios encarnado, hermanos. El Cristo, dice el versículo 11. Así que dice una multitud. Y hay quienes creen que esa palabra multitud, por algunas otras señales en el Antiguo Testamento, habla de millones. De millones. Y si vamos a Apocalipsis, hermanos, nosotros podemos entender por qué. Apocalipsis capítulo 5, hermanos, justamente es esta maravillosa alabanza, pero ahora en otro sentido. En este sentido es el Salvador vino, y en el otro sentido en Apocalipsis es cuando el Salvador, como Rey exaltado, regresó al cielo. ¿Te das cuenta? Primero cuando viene en humillación y es una multitud, pero ahora cuando vuelve al cielo. Escucha. Versículo 11, capítulo 5. Es Cristo resucitado, ya volviendo con el Padre. El Padre tiene el rollo en la mano. Juan puede abrir ese rollo. No sé que tenga ese rollo, pero probablemente están escritos los nombres de los que han de ser salvos. Entonces Juan se frustra y llora. La expresión de Juan es aquí, que está llorando, clamando, muy turbado. Oh, ¿quién va a abrir? Nadie puede abrirlo, nadie es digno. Pero otro llega y le dice: hey, tranquilo, aquí viene quien lo puede abrir. Él recibe de la mano derecha el rollo, hermanos, y lo abre delante de todos. Es Cristo. Dice, hermanos, justamente este versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, Jesús, este mismo bebé que los ángeles están alabando, huestes, hermanos, millones de ángeles, huestes espirituales ahí, dice, y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cristo. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Cantaban. Imagínate el canto, imagínate el ruido, millones de millones. Y cantaban un nuevo cántico, dice el versículo 9, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Y escucha. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Y qué decían? El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y sus santos, ¿qué dicen? Amén, amén. Hermanos, esos ángeles no se quedan callados cuando Él viene. Algunos han dicho: pero ¿por qué están cantando victoria antes de tiempo? Porque esos ángeles sí conocen al Señor, no como tú y yo, que dudan de su obra. Estos ángeles saben que si Jesús vino, es porque Él va a hacer su obra sin fallar. Lo alaban y lo honran y le cantan, porque ese pequeño bebé se convertirá en un adulto que ha de salvar a las multitudes que Dios había elegido para salvación. Por eso, hermano, si tú llegas a comprender el significado de este evangelio, no puedes quedarte callado. Mis hermanos que predican el evangelio, gloria a Dios por sus vidas. Si bien no somos valorados, hermanos amados, la iglesia no intercede por ustedes. No se sienten, hermanos, en compañía, con ánimo. No te apures, eso es parte del ministerio también. Pero el Señor sí tomará en cuenta la obra que has hecho por la iglesia. Así que espera, la recompensa viene del Señor. No pares, Él te dio para que dieras. Él te asombró con su gloria para que hablaras de su gloria. No te quedes en casa. Busca anunciar con el pueblo de Dios el evangelio. Jamás te será justificante el no salir, el no ir, el no andar anunciando el evangelio por nada que tengas que Dios te dio para su gloria. No uses las bendiciones de Dios para apartarte de dar gloria a Él. Hermanos, las palabras de los ángeles es un himno glorioso, hermanos, que encierra este mensaje de Navidad. Es maravilloso. Justamente en Apocalipsis 19 dice: como un gran estruendo de muchas aguas.
como relámpagos. ¿Te ha despertado un relámpago en la mañana o en la madrugada? ¿Un solo relámpago? Apocalipsis dice como relámpagos. Un estruendo, hermanos. Los pastores debieron haber muerto ahí. Pero ellos fueron sostenidos por Dios porque ellos tenían una misión. Y como dice un hermano, somos inmortales hasta hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios, hermanos amados. Los pastores ya no tenían por qué temer. Dios había venido en carne para salvarlos. Y eso cambió su vida para siempre y por la eternidad. Hermano, hermana, ya no tengas más temor. Ya no tengas más temor de nada ni de nadie. Podríamos guardar nuestra vida, ocultar a los nuestros, protegerlos, sobreprotegernos, autoconmiserarnos, hacer lo que queremos, hermano. Todo tu libro ya está escrito. Todo lo que el Señor ha dicho que hará en ti, tú harás. Ten paz. A la tierra vino paz y gozo a nosotros. Piensa en los demás que no conocen de esto. Se requiere diligencia, no pereza, fervor. Se requiere, hermanos, que seamos varoniles, esforzados y valientes. Hermanos, se requiere poner manos a la obra y eso cuesta, por eso hay pocos obreros. Se requiere abnegación, poco amor por uno mismo, más por él, hermanos, y por los demás. En un sentido sano, no descuidarnos. Se requiere eso. Pero ¿cómo lo haré? Esta nueva de gran gozo es mucho mayor que cualquier otra buena nueva que yo considero suficiente para no hacer lo que debo hacer. Espero que el Señor nos ayude y que esta fecha no únicamente sea una fecha que esperamos durante el año, sino ruego a mi Señor que sea un parteaguas en donde tú y yo, a raíz de su palabra y el poder del Espíritu en nosotros, comience a hacer lo que justamente los pastores hicieron. Volverse un tanto locos a los ojos del mundo y salir a decir como la samaritana: acabo de conocer al único que podía condenarme y él me perdonó y me amó y me dijo que fuera a hablar a todos acerca de él. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, y si creen, feliz Navidad. El Señor nos ama. Doy gracias a Dios por las vidas de ustedes, sobre todo, hermanos, de aquellos que están en la línea de batalla para que esta congregación continúe caminando a punto de cumplir nuestro primer 10º aniversario. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia para con nosotros, por tu bondad para con nosotros, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que estas noticias de gran gozo, esta noticia de gran gozo sobre tu llegada al mundo, impacte nuestras vidas, Señor, y no podamos quedarnos más callados. Estas son nuevas de gran gozo para los abatidos, para los enlutados, para los que están oprimidos, Señor. Sé sin ninguna duda que muchos entre nosotros, amado Señor, o tal vez pocos, escucharon otra buena nueva que no era esta, y en base a ella edificaron sus casas espirituales. Por lo tanto, continúan esperando más. Continúan esperando más salud, dinero, amor, compañía, más señales del cielo. Pero cuando conocemos este evangelio, sentimos la plenitud del gozo de que se nos ha dado más que suficiente. Que ese niño que nació en el pesebre sería el Salvador del mundo, el siervo sufriente de Dios. Por eso hoy hemos oído y nos maravillamos, Señor, por lo que este pastor ha dicho acerca de ti. Te pido por los humildes de corazón que reconocen su error y su pecado, para que sean llenos hoy de tu palabra, Señor, y por tu Espíritu vayan, Señor, a ser guiados, mi Dios. Espíritu Santo, que habitas en los tuyos, obra de forma sobrenatural. Y así como dice, Señor amado, el escrito de Lucas, que no podamos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
estas nuevas de gran gozo que maravillaron a todos los que las escucharon, y aún podemos comprobar porque pusieron sus vidas, Señor, por sacrificio para la expansión del reino. Señor, te ruego que tengas misericordia de nosotros, toca nuestro corazón y ayúdanos, Señor, a responder como estos pastores. Que podamos ir de hoy en adelante a alabarte, glorificándote por todas las cosas que hemos conocido. Y que así como la vida de estos pastores, Señor, que eran pobres y marginados, se llenó de esperanza, y aunque probablemente continuaron haciendo la misma labor, su vida era otra, Señor. Te pido, Padre Santo, que nuestros corazones reflejen una vida llena de tu gloria, Señor. Y mi Dios, sobre todo enfatizo en aquellos que están pasando ahora por dificultades, así como los pastores continúen en sus dificultades, pero llenos de gozo desbordante por la buena nueva de que el Salvador vino al mundo a darles vida eterna. Dios quiera, como estos pastores, bendecirnos, hermanos, y glorifiquemos a Dios por estas cosas. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en Cristo. Amén y amén.